Ok, entonces, bueno, y vamos a analizar el tercer caso. Ya tenemos dos casos de sustitución trigonométrica. El primero que analizamos es cuando tenemos suma de cuadrados. El segundo que analizamos ayer es cuando tenemos una diferencia de cuadrados. Y el tercer caso, también tenemos una diferencia de cuadrados, pero ahora la constante está primero. Eso es importante porque en el triángulo que dibujamos, cuando este está primero, esta es la hipotenusa. Este es más grande que este, entonces esta es la hipotenusa. Y cuando tenemos esto, este es más grande que este, entonces esta es la hipotenusa. Entonces sí cambian las cosas. Entonces, en este caso, ¿verdad? Nuestro triángulo, esta va a ser la hipotenusa, este va a ser un cateto y por teorema de Pitágoras, a cuadrada menos u cuadrada será el otro cateto. Entonces, con este triángulo, pues recuerden, sacamos funciones trigonométricas que relacionen variable con constante. Entonces tomo primero este con este. Para este ángulo, cateto puesto sobre hipotenusa es el seno. Entonces, seno de alfa va a ser igual a u sobre a, de donde u es igual a veces el seno de alfa. Esta es mi primera de las fórmulas. El diferencial de u va a ser a coseno de alfa, diferencial de alfa, segunda de mis fórmulas. Y así como usamos el seno, también usamos el coseno. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces de aquí despejamos a la raíz cuadrada. Y esto es a coseno de alfa. Y es la tercera de mis fórmulas. Cada una de estos tipos de integrales que vamos a resolver viene acompañada de su triángulo y básicamente de tres fórmulas. El u, el diferencial y el de la raíz, que son los que usamos para la sustitución. Entonces, al igual que en los otros ejemplos, voy a revisar aquí mis integrales que corresponden a sustitución trigonométrica. Y, bueno, reviso en qué casos tengo una diferencia de cuadrados empezando con constante. Este es el primero de ellos. Aquí tengo otro. Aquí no, este empieza con variable. Y este es de suma. Entonces solo tengo el 147 y 148. Entonces, ¿cuál quieren elegir, muchachos? ¿147 o 148? Como ejemplo. 147, 148. 148, profe. 148. Entonces tenemos la integral de x cuadrada, raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada, diferencial de x. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer ahora es pues sustituir con lo que tenemos acá. Entonces, se observa la forma. Esta forma es esta forma. Entonces, el a cuadrada es 4. A cuadrada es 4. Por lo tanto, el a va a ser 2. El u va a ser el x. Y sustituimos. Entonces, esta integral va a ser igual. Integral x cuadrada, utilizo este de u. U es x. Entonces, pongo u cuadrada. Va a ser a cuadrada seno cuadrado de alfa. La raíz cuadrada es esta raíz cuadrada, entonces me va a quedar a coseno de alfa. Y el diferencial de x es este diferencial de u, entonces pongo a coseno de alfa, diferencial de alfa. Simplificamos y esta integral va a quedar a cuarta. Y tengo seno cuadrado, coseno cuadrado. Diferencial de alfa.
Y este, pues, fue el primer caso que revisamos de integrales trigonométricas. Es el caso en que las potencias, tanto del seno como del coseno, son pares. Bueno, fue el primer caso, pero el tercer subcaso, el segundo subcaso. Cuando estas potencias son pares, hay que usar las identidades que me aumentan al doble este argumento, pero que eliminan la potencia. Entonces, esto quedaría a cuarta integral. En lugar del seno cuadrado, ponemos 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2. En lugar de el coseno cuadrado, 1 más coseno de 2 alfa sobre 2, diferencial de alfa. Ahora este es un 4 y lo voy a sacar de la integral. Entonces esto quedaría a cuarta sobre 4 integral. Y si observan, ¿sí se ve bien o ya está oscuro, muchachos? ¿Se ve bien todavía? Todavía se ve bien, profe. Muy bien. Estos son conjugados. Habría que multiplicarlos, pero si observamos que son conjugados, pues es mucho más rápido. Esto quedaría 1 menos coseno cuadrado de 2 alfa, diferencial de alfa. Partimos en dos integrales, a cuarta sobre 4. La primera integral sería integral del diferencial de alfa, y la segunda integral sería coseno cuadrado de 2 alfa, diferencial de alfa. Le puse corchete porque como parto en dos integrantes, esta constante multiplica las dos integrales. Ahora, la primera integral es fácil. La primera integral es alfa. Y en esta nuevamente es una potencia par. Entonces nuevamente vuelvo a sustituir por 1 menos más coseno. El argumento vuelve a aumentar al doble. Diferencial de alfa. Entonces tenemos a cuarta sobre 4. Tengo alfa. Podemos resolver esto mucho más rápido si ya observamos qué es lo que va a suceder. Aquí va a quedar un medio del diferencial de alfa, eso me da menos alfa medios. Y esta integral va a quedar menos la integral del coseno de 4 alfa. Esa sí la voy a poner para que no haya confusiones. Entonces, queda menos un medio de la integral del diferencial de alfa, se anula, queda alfa, un medio de alfa, y queda menos, y el 2 sale, y queda adentro la integral del coseno de 4 alfa diferencial de alfa. Esta ya es inmediata, nomás tengo que cuidar el argumento. Entonces esto va a quedar aquí el a cuarta sobre 4, corchete, alfa menos alfa medios, pues queda alfa medios, y menos un medio, esta integral, me hace falta aquí un 4 por el argumento 4 alfa, tengo que sacar un cuarto, entonces va a quedar aquí un cuarto, la integral del coseno es seno de 4 alfa, más una constante. Ya terminé de integrar, ya le pongo su constante. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Vamos a empezar a regresar a lo que tenemos originalmente. Esto es A y esto es alfa. Entonces tengo que regresar a la X y al número 2, al 4, que es lo que vale A. Entonces, el A vale aquí 2, 2 a la cuarta es 16, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 16 entre 4 es 4, y aquí me va a quedar por alfa medios, entonces va a quedar 2 veces alfa, 2 veces alfa, 2 veces alfa. Y aquí va a quedar un octavo, aquí tengo un 4, recuerden, 4 por un octavo va a quedar un medio del seno de 4 alfa más una constante. Todavía no terminamos, obviamente, tenemos que regresar. Entonces, bueno, ya no tengo espacio, entonces díganme si hay alguna duda en el pizarrón, porque voy a empezar a borrar. De mi parte no. ¿No? ¿Nadie? Bien, entonces, ahorita regresamos acá. Déjenme desarrollar este. Nosotros conocemos
Nosotros conocemos el alfa, pero no el 4 alfa. Entonces, en ese tipo de resultados tenemos que sacrificamos el argumento por la potencia para poderla resolver, pero ya que terminamos, otra vez hay que regresar a alfa. No me sirve 4 veces alfa, tengo que regresar a alfa. Y eso se hace con identidades. Entonces, ya borré aquí, pero no importa, solo era A igual a 2. Entonces, yo tengo 2 veces alfa menos 1/2. Aquí aplico la identidad del ángulo doble, es decir, el seno de 4 alfa lo veo como 2 veces alfa. Entonces es el ángulo doble de 2 alfa y aplico la identidad del ángulo doble del seno. Entonces quedaría 2 veces seno de 2 alfa por el coseno de 2 alfa más una constante. Aquí apliqué, repito, la identidad del ángulo doble para 4 alfa. Es 2 veces 2 alfa. Queda esto. Vamos a simplificar. Esto quedaría 2 alfa menos el 2 con el 2 se cancela y solamente me queda seno de 2 alfa, coseno de 2 alfa más una constante. Y este todavía no me sirve porque yo quiero alfa, no 2 alfa. Vuelvo a aplicar identidades. Entonces me va a quedar 2 alfa menos 2 veces el seno de alfa coseno de alfa, es esta identidad. Y esta identidad, también ya la conocemos, es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa más una constante. Entonces, aquí ya teníamos 4 alfa, primero pasamos a 2 alfa y de los 2 alfa pasamos al alfa. Obviamente se va a extender esto con el uso de las identidades, pero no es que esté mal, está bien. Entonces, ahora sí vamos a sustituir las cosas que ya sabemos. Entonces tendríamos alfa. ¿De dónde proviene alfa? De aquí. Entonces, seno de alfa es u sobre a. Por lo tanto, alfa es el arcoseno de u sobre a. Lo voy a escribir tal cual. Arcoseno de u sobre a menos 2 veces, el seno de alfa es u sobre a, el coseno de alfa es raíz cuadrada de a cuadrada menos u cuadrada sobre a, y aquí tengo un paréntesis, el coseno cuadrado sería este elevado al cuadrado, entonces va a quedar a cuadrada menos u cuadrada sobre a cuadrada, y menos el seno cuadrado, que sería esto al cuadrado, u cuadrada sobre a cuadrada, más una constante. Entonces, bueno, simplifiquemos un poco lo que se pueda simplificar. Esto va a quedar 2 veces arcoseno de u sobre a, menos, aquí me queda 2u raíz de a cuadrada menos u cuadrada sobre a cuadrada. Y aquí queda, este es el mismo denominador. Quedaría 1, ¿no? No, es el mismo denominador. Y este es menos y este es menos. Entonces puedes sumarlo de arriba, quedaría a cuadrada menos 2u cuadrada sobre a cuadrada. No se anulan, sino que se suman. Ah, ya. Sí, ya vi. Exacto. Y entonces, ahora sí, ya que simplifiqué, bueno, voy a regresar. El u es x y el a es 2. Entonces esto va a quedar 2 veces el arcoseno de x sobre 2. Estoy regresando a mi variable original. Menos 2x raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada sobre, aquí quedaría un 4, y aquí un paréntesis. Aquí quedaría 4 menos 2x cuadrada sobre otro 4 más una constante. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí está bien? Sí, profe. Muy bien, entonces, ya por último, vamos a abrir el paréntesis. Tenemos 2 veces arcoseno de x sobre 2. Este por este, hay que simplificar. Va a quedar
Vean, este 4 con este 4 se van a cancelar, entonces nada más queda esto, quedaría menos x raíz de 4 menos x cuadrada sobre 2. Al multiplicar este por este y dividir entre este, el 4 se cancela y 2 entre 4 queda un 2 abajo, entonces queda este nada más. Y el otro va a quedar menos con menos va a dar más y va a quedar el x por la raíz de 4 menos x cuadrada por 4 menos 2x cuadrada sobre, aquí va a quedar el 4, aquí tengo un 2, se va a cancelar y aquí va a quedar solamente un 4 más una constante. Y bueno, este sería nuestro resultado final. Obviamente este resultado se ve más grandote y más creo que ya voy a prender el foco, porque la luz ya creo que me está fallando. Entonces, se ve más grandote porque como tuvimos que resolver una integral cuadrática de senos y de cosenos, o sea, seno cuadrado, coseno cuadrado, pues eso hace que se extienda el problema. Pero tenemos ese resultado. Vamos a comparar lo que está en el pizarrón con lo que nos dice el libro. A ver, veamos. Tenemos aquí el 2 veces al coseno de x medios, ¿es correcto? Tenemos menos un medio de x por la raíz. Bueno, yo puse x raíz dividido todo entre 2, ¿está bien? Y tenemos, aquí tenemos, sí, yo lo escribí mal aquí, esto último, es x cúbica. Es cierto, sí, voy a regresar al pizarrón. O sea, estoy multiplicando este por este y este por este. Entonces, este lo estoy escribiendo mal. Al multiplicar este por este me dio este. Pero al multiplicar este por este, bueno, el 2 por 2 es 4. Con este 4 se anula, va a quedar un 4. Va a quedar positivo y x por x cuadrada queda x cúbica. Y queda la raíz de 4, digo la raíz, x cúbica. Y queda, sí, la raíz de 4 menos x cuadrado, o sea, esta raíz, porque este es el que estoy multiplicando con este, dividido entre 4. Estaba escribiendo mal esa última parte, lo que lo dejaba indicado todavía ya lo estaba desarrollando. Entonces, ese es el último término que aparece en nuestra solución, este. Es positivo porque menos por menos da más, queda un 4 abajo y queda x cúbica con la raíz más la constante, obviamente. Entonces este es nuestro resultado. Bueno, como pueden ver, ¿verdad? No tiene que ver que este caso da integrales más complicadas, no es así. Cualquiera de los casos me puede dar una integral que es más larga. De los ejemplos que hemos hecho, creo que este ha sido el ejemplo más largo, por el tipo de integral que nos quedó, que fue un seno cuadrado, coseno cuadrado. Pero siempre es lo mismo. Esto va a su formulario. Esto es lo básico para hacer la sustitución. Identificamos el tipo, hacemos la sustitución, caemos en integrales trigonométricas. Hay que aplicar los procesos de integración trigonométrica que ya vimos. Ya que lo terminemos, pues hay que regresar a las variables originales. En algunos casos será más largo, en otros más corto, pero siempre es el mismo proceso. Naturalmente hay que practicar los casos y ver a qué nos podemos estar enfrentando en cada tipo de problema de este tipo. Pero este es el caso número 3. Ahí tenemos las fórmulas. Yo cada vez que resuelva un ejemplo de este estilo, de sustitución, siempre voy a poner mi triángulo y siempre voy a poner aquí las fórmulas. Ustedes ya las van a tener ahí en la mano, pero yo siempre lo voy a poner para que vean qué es lo que estoy usando en la solución del problema. ¿Sí, muchachos? ¿Alguna pregunta de lo que está en el pizarrón? ¿No, muchachos? De mi parte no, profe. Bien.
Entonces, bueno, lo que quiero hacer ahorita que hemos terminado sustitución trigonométrica, ya tomamos varios ejemplos del Piskunov y en realidad pues ya casi nos los acabamos porque no hay muchos, son muy poquitos. Entonces pues ya casi no quedan ejemplos aquí. Pero lo que sí podemos hacer, como siempre, es pues vamos a abrir aquí nuestros exámenes y vamos a identificar cuáles son integrales de sustitución trigonométrica, ¿verdad? Vean, estas son integrales trigonométricas y aunque ustedes no lo crean, no se ve tan clarito, aquí hay que hacer un cambio de variable, ¿verdad? Se ve claro que es una integral de sustitución trigonométrica. Aquí tenemos una diferencia, es más, es este último caso que estamos resolviendo. Primero es una constante y después la variable. Aquí, si hacemos un cambio de variable, también nos va a quedar aquí una integral de sustitución trigonométrica. La otra es inmediata, es un cambio de variable, pero la segunda es sustitución trigonométrica. Entonces, bueno, ¿cuál quieren que hagamos? De estas dos, porque esto ya es fracciones parciales. Estas son trigonométricas y justo estas dos de aquí. No, incluso la del inciso C es un cambio de variable nada más, no necesitamos sustitución trigonométrica. No quiero decir que no se pueda resolver por sustitución, sí se puede, pero con un cambio de variable esto se resuelve. Entonces, muchachos, pues tenemos que hacer esta, ¿no? Sí, profesor. Sí. ¿Sí? Y es este mismo caso, así que no voy a borrar lo de arriba, solo voy a borrar lo de abajo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué obtenemos en esa integral. Esa ya es de un examen global, entonces ya podemos ver qué se obtiene. Es la integral de la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada sobre x cuarta diferencial de x. Entonces, dejo de compartir, paso al pizarrón. Entonces, es este caso, porque primero está la constante y luego la variable. Entonces, si comparamos, en este caso a cuadrada valdría 1, a vale 1, y pues la u es x. Y sustituyo, esta integral va a ser igual, integral. La raíz es a coseno de alfa, x a la cuarta, es el u, hay que elevarlo a la cuarta, entonces va a quedar aquí a cuarta seno cuarto de alfa, y el diferencial de alfa es a coseno de alfa diferencial de alfa. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, a por a es a cuadrada y este está dividiendo a cuarta, va a salir 1 sobre a cuadrada, 1 sobre a cuadrada, integral, y coseno con coseno va a quedar aquí coseno cuadrado de alfa sobre seno cuarto de alfa diferencial de alfa. ¿Sí? En estos casos, que hay un cociente aquí, aunque las potencias son pares, aquí hay un cociente, entonces separamos de la siguiente manera, 1 sobre a cuadrada integral. Pues básicamente voy a agarrar el coseno cuadrado sobre un seno cuadrado y un 1 sobre el seno cuadrado diferencial de alfa. Entonces, tengo 1 sobre a cuadrada integral, esto es cotangente cuadrada,
y este es cosecante cuadrada. Y bueno, pues estamos en el caso de la cotangente cosecante. Recuerden, es lo mismo que tangente secante cuando las potencias son pares. Entonces yo tendría que agarrar dos cosecantes para el diferencial. No, ya no tengo que repartir, aquí las tengo. Entonces inmediatamente lo que sigue es hacer el cambio de variable. El cambio de variable es z igual a cotangente de alfa, diferencial de z igual a menos cosecante cuadrada de alfa, diferencial de alfa. Y entonces, pues ya tengo aquí el diferencial, lo único que me hace falta es un signo. Entonces, si lo pongo, lo tengo que sacar. Entonces, esto quedaría menos 1 sobre a cuadrada integral. En lugar de la cotangente cuadrada pongo z cuadrada. Y en lugar de la cosecante cuadrada diferencial de alfa, ya con el signo que estoy poniendo adentro y afuera, pongo diferencial de z. Entonces esto queda menos 1 sobre a cuadrada, z cúbica sobre 3 más una constante. Esto me queda menos z cúbica sobre 3 veces a cuadrada más una constante. Y esto quedará entonces, regresando, menos cotangente cúbica de alfa sobre 3 veces a cuadrada más una constante. Y este es mi resultado, sí, pero todavía no termino. Tengo que regresar a las variables originales. No tengo aquí cotangentes. En estos ya no tengo cotangentes, pero para eso me sirve este triángulo. Porque aquí puedo calcular la cotangente de alfa. Entonces, esto me quedaría. Voy a poner aquí mi 3a cuadrada, que es constante. Eso es constante. Y la cotangente de alfa sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces me va a quedar la raíz de a cuadrada menos u cuadrada sobre u al cubo, porque está la cotangente al cubo. Para eso me sirve el triángulo, más una constante. Y luego pues nada más simplificamos. Bueno, no hay mucho que simplificar. Esto va a quedar a cuadrada menos u cuadrada al cubo, a la 3 medios, perdón, porque es una raíz. Y aquí abajo menos 3 veces a cuadrada por u, más una constante. Y ahora sí regresamos a la variable original. La raíz, pues es 1 menos x cuadrada, entonces esto queda menos 1 menos x cuadrada a la 3 medios. El a vale 1, entonces pues desaparece, aquí va a quedar 3 veces x, porque u es x, más una constante. Y este es el resultado que estamos buscando para esta integral. Observen en este caso, perdón, la solución es cortita, chiquita. No nos quedó como el ejercicio anterior, grandota. Pero eso no implica o no nos da dificultad para el problema. Aquí este ejercicio tiene su dificultad. Aparecieron cosenos y senos cuartos. Tuve que pasar a cotangentes y cosecantes, hacer un cambio de variable. Tiene su dificultad, aunque la solución nos quedó pequeñita. No tiene que ver el tamaño de la solución con la dificultad del problema. Entonces, este es un ejemplo del examen global. Miren, ¿cuánto nos tardamos en resolver este ejercicio? ¿Cómo cuántos minutos nos tardamos? De 10 a 15. Explicándolo, ¿no? De 10 a 15. Pero si no lo hubiera explicado, si nada más me pongo a escribir, pues, se hace mucho más rápido. Y ustedes van a decir, claro, porque usted ya se lo sabe. Bueno, no se trata de que lo sepa o no lo sepa, sino que lo he practicado mucho. Por eso es que puedo distinguir y hacer operaciones y explicarlo para que lo hagamos rápido. Entonces, ese es el objetivo. Una vez que tienen ustedes la herramienta, hay que practicar para intentar hacer esto pues más rápido. O sea, solito, poco a poco va saliendo el problema porque llegamos a cosas que ya hicimos antes, ya practicamos antes, ya sabemos qué va a suceder. Entonces ya nos sale más rápido el problema. Porque, Profe, sí, dime.
Una pregunta, ahí donde elevó todo al cubo, ¿la U también se tiene que elevar al cubo o esa? Oh, no, sí, tienes razón. La U también aquí va al cubo. Aquí quedaría U cúbica y entonces aquí aparecería X cúbica. Sí, tienes toda la Ok, razón. Sí, sí, sí. gracias. Este va al cubo y la U es X, entonces queda el cubo, queda X cúbica. Yo me tendré que poner punto 9 en este ejercicio, punto 8 por ese error que estoy cometiendo. Porque sí tienes toda la razón, es X cúbica. Se me pasó que el paréntesis abarca todo, no solo lo de arriba. Pero bueno, es un ejercicio de un global, se supone que tiene cierto nivel, ahí se nota en la solución, pero sí se puede hacer rápido, sí, repito, si caemos en cosas que ya hemos hecho antes, por eso es importante la práctica. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta que tengan del pizarrón? ¿Alguna duda, Bueno, muchachos? yo tengo una pregunta, pero un poquito independiente. Se me complica un poquito las identidades. ¿Habrá algún libro en el que pueda checar todo eso? Pues hay muchísimos, pero em, pues mira, está el clásico libro de Baldor, ¿no? De geometría y trigonometría. Está el libro de taller de matemáticas, perdón, el libro de taller de matemáticas bueno, algunos de ustedes lo tienen o lo compartimos, no recuerdo. ¿Sí lo compartimos? No, ¿verdad? El de Mm, taller de matemáticas, sí, en el tablón. Sí, el libro de taller de matemáticas. Y tenemos, ese no sé si se lo subí, déjame checar. A veces, bueno, lo hago con introducción al cálculo y con... Ah, sí, ya vi que aquí está el libro de taller de matemáticas. Al final del libro de taller de matemáticas vienen identidades. Y no, no se lo subí en los libros principales, pero lo voy a subir. Voy a compartir mi pantalla para que vean el libro que les voy a compartir. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya. Ya, entonces, este libro siempre lo subo a los de intro, porque tenemos, tenemos, es bueno que conocer lo que es el precálculo, es básicamente introducción al cálculo, es lo que llamamos precálculo. Y necesitamos álgebra y trigonometría, en teoría, saberla bien. Entonces siempre se los subo. Y ahorita se los estoy compartiendo a ustedes también. Es el Sbokowski, se llama precisamente álgebra y trigonometría con geometría analítica. Aquí también puedes checar, aquí también puedes checar las identidades. Ya está ahí, lo voy a abrir. Y vamos a ver el contenido. Aquí funciones trigonométricas, gráficas, funciones. Aquí está la trigonometría analítica, ecuaciones trigonométricas, fórmulas de ángulo doble. Estas ya son identidades. Fórmulas de adición y sustracción, fórmulas de ángulos múltiples, o sea, ángulo doble, ángulo triple, suma o producto de ángulos, suma de ángulos. Aquí hay trigonométricas inversas. Entonces, aquí lo llaman trigonometría analítica, verificación de identidades trigonométricas. Aquí te puedes también echar un ojo, ¿verdad? Este libro, básicamente este libro, antes se llamaba precálculo. Y este librito era, su contenido es todo lo que debemos de saber antes de empezar a estudiar cálculo diferencial y cálculo integral. Porque como han aprendido en cálculo diferencial y quizá ahora en cálculo integral, pues usamos mucha álgebra, mucha geometría a veces, mucha trigonometría, incluso la geometría analítica. Entonces, todo este contenido, en teoría, ustedes deben de saber todo este contenido porque todo esto se usa en lo que es cálculo diferencial e integral. Y
Si observan, incluso, miren, aquí empieza el capítulo 2 con ecuaciones y desigualdades. Es lo que vemos en la introducción al cálculo. Funciones y sus gráficas, introducción al cálculo. Polinomios y funciones racionales, introducción al cálculo. Funciones inversas, exponenciales, logarítmicas, esto se ve en cálculo diferencial. Pero nosotros definimos la función inversa en cálculo diferencial, pero aquí es como precálculo, es antes de, viene la trigonometría y un poco de geometría analítica aquí abajo, temas de geometría analítica. Esto es lo que deben de saber para cálculo diferencial e integral. Entonces, esta es una buena referencia también para ustedes. ¿Sí? Y ya lo subí, ya está compartido. ¿Ok? Muchas gracias, profe. No, al contrario, de nada. ¿Alguna pregunta del pizarrón, muchachos? Ya no hay preguntas del pizarrón. Bueno, tomemos otro examen. Tomemos otro examen. No sé, el 14O. Busquemos la integral de sustitución trigonométrica. Aquí está. Esto es sustitución trigonométrica. Tengo una suma y aquí la X abajo. Esto es sustitución trigonométrica. ¿Verdad que sí, muchachos? Pero la veo muy facilita. ¿Buscamos otra? La veo muy simple. ¿Buscamos otra o quieren este ejemplo? Está bien ese, profe. Ok, bueno, ya abrí otro examen. Ahorita hacemos también este de acá. Aquí está, esta sí es sustitución trigonométrica. Tenemos aquí 1 menos x cuadrado 3 medios, x cuadrado. Este caería en el mismo caso que está en el pizarrón, pero este es una suma de cuadrados. Es otro caso. Vamos a resolver este, aunque yo lo veo facilón. Vamos a resolverlo, pero sería otro caso. Entonces, bueno, por eso borro, porque corresponde a otro caso. Vamos a reescribir nuestro triángulo, nuestras fórmulas, y vamos a ver qué nos queda. Entonces, tenemos la integral de la raíz cuadrada de 1 más x cuadrada sobre x diferencial de x. Esta es la que tenemos que resolver. Entonces, nuevamente dejo de compartir, paso al pizarrón. Entonces, hacemos nuestro triángulo. Aquí pongo alfa. Esta es una suma. Esto va a corresponder a la hipotenusa. Aquí tengo una variable, aquí tengo una constante, x1, teorema de Pitágoras, ya todo quedó bien. Entonces, x con 1 es tangente de alfa es x sobre 1 es x. Este es mi primer cambio. Diferencial de x igual a secante cuadrada de alfa, diferencial de alfa. Y por último, secante de alfa sería 1 más x cuadrada sobre 1, ya no lo pongo. Hipotenusa sobre cateto adyacente. La raíz nada más es esta. 1 más x cuadrada. Como este es un 1, pues vamos a dividir entre 1 y entonces esto se hace más fácil todavía. Aquí tenemos las tres. Algo importante. Ahorita ya no lo hice con u. Ya no lo hice con el u. Ya lo hice con la x. Es lo mismo porque recuerden que siempre pongo u igual a x. Entonces en lugar de u puedo poner x y las fórmulas siguen siendo las mismas. Pero ya con x ya va a ser más fácil. Ya evito la u. Entonces aquí están mis cambios. Esto ya lo tienen ustedes. Esto ya lo tienen ustedes. Entonces sustituimos esta integral. Pues va a ser igual a ¿quién? La raíz es secante de alfa. La x es tangente de alfa. Y el diferencial de x es secante cuadrada de alfa. Entonces esta integral me queda secante cúbica de alfa sobre tangente de alfa, diferencial de alfa. Secante cúbica de alfa, tangente de alfa, diferencial de alfa. Aquí estamos en una integral que tiene secantes y tangentes, pero tengo una tangente abajo. Tengo una tangente abajo. Entonces, vamos a transformar a senos y cosenos. Aquí tendría yo 1 sobre coseno cúbico de alfa.
Me conviene transformar a senos y cosenos. Me van a quedar abajo coseno cúbicos y el seno. No me conviene. Bueno, no me conviene. Seno y coseno. No me conviene. Digo, bueno, vamos a hacerlo para que vean a lo que me refiero. Aquí sería seno de alfa, coseno de alfa, diferencial de alfa. Esto me quedaría por la regla del sándwich. Un coseno de aquí se va a eliminar con uno de acá y me va a quedar un cuadrado. Entonces me va a quedar aquí 1 sobre el seno de alfa, coseno cuadrado de alfa, diferencial de alfa. Entonces el seno y el coseno no me quedan arriba, sino me quedan abajo. Y obviamente no me conviene tenerle el seno y el coseno abajo, sino arriba para poder pensar en qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hacemos en esa integral? Secante cúbica de alfa, tangente de alfa. Tangente. ¿Se puede separar la integral? ¿Cómo? ¿Cómo separarla? ¿Usando la identidad de la secante cuadrada? Sí, profesor. Ok, entonces podemos hacerlo desde aquí. Aquí tendríamos secante de alfa, tangente de alfa. Y aquí utilizo 1 más tangente cuadrada de alfa, diferencial de alfa, y vamos a separar en 2. Aquí quedaría la primera, secante de alfa, tangente de alfa, diferencial de alfa. Por con queda esto. Y la otra sería integral de secante de alfa, tangente de alfa, por la tangente cuadrada de alfa, diferencial de alfa. No está pintando bien Ahora, aquí sí aplicamos identidades. Esto sería integral 1 sobre coseno de alfa entre seno de alfa, coseno de alfa, diferencial de alfa. Tampoco sirve esto ya bien. Permítanme tantito, muchachos, déjenme dar uno nuevo. Más, aquí una tangente se elimina con una tangente y queda secante de alfa, tangente de alfa, diferencial de alfa. Una de aquí se eliminó con esta, entonces nomás queda secante por tangente. Y esta, se cancela el coseno y queda 1 sobre seno. Y esta es inmediata, secante por tangente, su integral, pues eso es la derivada de la secante, entonces aquí va a quedar secante de alfa. Secante de alfa. Y para esta, subo la cosecante, quedaría la integral de la cosecante de alfa, diferencial de alfa, más secante de alfa, todavía la constante no. Y la integral de la cosecante, pues es un logaritmo. ¿No, muchachos? ¿Cuál es la integral de la cosecante? La integral de la cosecante. Es el logaritmo natural de la cosecante menos la cotangente. Más la secante de alfa más una constante. Es más aquí, ¿no? Porque cuando derivamos queda negativo, negativo.
No, profe, es negativo. Yo igual lo tengo negativo. ¿Mande? Es negativo. O sea, es menos. Es menos logaritmo. No, es más A ver, que esperen. menos. Esperen. Si pongo más, queda negativo, factorizo, me va a quedar negativo. Entonces, si aquí pongo positivo, aquí pongo un negativo. Y es lo que me están indicando, ¿no? O bien, si aquí lo dejo positivo, entonces aquí pongo negativo. Es ¿Es que ahí, correcto o no? en el formulario está como negativo, profe. Es menos cotangente Y positivo el logaritmo, ¿no? y positivo el logaritmo. Es Pero correcto lo que tiene razón decía. tu compañero, esto también podría quedar así. No pasa nada, está bien. ¿Sí? Sí, Ok. Ok. Pero vamos a usar la del formulario. Esta es la del formulario, ¿sí? Entonces, bueno, correcto. Aquí lo que funcionó fue cambiar este por la identidad para aprovechar que puedo cancelar en este caso de la segunda integral. Y para la primera integral sí funcionaba transformar a senos y cosenos. Transformó a senos y cosenos. Y entonces, aunque el seno quede abajo, ya nada más es una identidad recíproca para obtener esta y obtener este resultado. Entonces, ya está resuelta. Ahora hay que regresar a la variable original. Recuerden, aquí a veces no aparece lo que nos aparece acá de resultado. Sí tengo la secante. No tengo cosecante ni cotangente. Pero no importa, para eso tenemos nuestro triángulo. Entonces aquí tendríamos logaritmo cosecante de alfa. Cosecante de alfa es hipotenusa sobre opuesto. Hipotenusa sobre opuesto. Entonces aquí va a quedar la raíz de 1 más x cuadrada sobre x menos cotangente de alfa, adyacente sobre opuesto. Entonces va a quedar aquí 1 sobre x más secante de alfa, ese sí lo tengo, es esta raíz. 1 más x cuadrada y más la constante. Aquí nada más recuerden, lo que casi siempre va a pasar es que tienen el mismo denominador. Entonces, yo puedo juntar esto en una misma línea y dejar este denominador como simplificación. Este primer cociente es la cosecante, este segundo cociente es la cotangente. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? ¿Sí está bien? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, pues este es otro ejemplo de sustitución trigonométrica, donde aparecen integrales trigonométricas, hay que resolverlas, regresar a la variable original nuevamente y listo. Aquí en particular en este problema, ya no utilicé las U's, sino directamente ya puse mi triángulo con las X y también hice mis fórmulas con las X. Ustedes también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Cambien la U solo por la X y ya tienen aquí el desarrollo. Yo acostumbro ponerle siempre la U, porque recuerden que a veces estas no necesariamente van a ser X, a veces nos ponen T's o nos ponen S's. Entonces el U es como general. Si ponen las fórmulas con X, bueno, es lo mismo. Cuando aquí les pongan T y aquí tienen las fórmulas X, pues van a tener que hacer el cambio, ¿no? A la T o a la variable. Pero la mayoría de las integrales siempre vienen con X, entonces, bueno, pueden escribir esas fórmulas que ya tenemos usando la X y no la U. Y no hay ningún problema, se siguen usando del mismo modo. Entonces, bueno, pues tenemos otro ejercicio más, lo tomamos del examen. Y bueno, creo que ya ahorita hice un par de ejemplos más, aparte de los de cada ejemplo. Ya necesitamos que empiecen ahora ustedes a practicar. ¿Para cuándo es la entrega de la tarea, muchachos? ¿Para mañana?
Es para mañana a las Para mañana, 18:59. profe. Para A las 6, mañana. a las 6:59 es la último momento para entregar. Ok. ¿Y cómo van con ella? Yo creo que ya bien, porque ya no me preguntaron cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, voy a dejar una nueva tarea, pero voy a dejar suficiente tiempo para resolverla. Viene el puente mañana. De todos modos, el jueves no teníamos clase, ahí no perdemos nada, pero mañana, bueno, tenemos el puente. Entonces, voy a crear aquí una tarea. Es la tarea 4. Voy a tomar el libro, ahora voy a tomar el Granville. Vamos a buscar en dónde vienen los ejercicios de sustitución trigonométrica. Esto es derivación. Artificios de integración. Esto no es, debe de estar antes. Aquí, integración por sustitución trigonométrica, vienen todas las formas, hasta la página 266. 286. Entonces, bueno, aquí vean, aquí tenemos sumas, restas, aquí empieza con la constante, aquí tenemos una buena cantidad de ejercicios, bueno, no tantos, ya acabaron, aquí ya no tienen solución. Solamente tenemos aquí 12 ejercicios de sustitución trigonométrica. Les tocaría de 3 ejercicios a cada quien, ¿no? Resolver estos 12. Sí. Página 268 del Granville, vamos a poner aquí. Página 268 del Granville, ¿verdad? Ejercicios del 1 al 12. Muy bien. Entonces tocaría de 3 ejercicios. Hoy estamos a miércoles. ¿Qué día les gusta para la entrega, muchachos? No nos vamos a ver, obviamente, mañana. Pero bueno, todavía tienen que tener la tarea pendiente, pero sí el viernes. ¿Les parece bien para el día martes? Nos veríamos viernes y lunes. Muchachos, Sí, profe, para el martes. ok, lo vamos a poner para el martes a las 18:59, como siempre. Y bueno, ya mañana que entreguen su tarea, hay que empezar a trabajar en esta nueva tarea, que ahora es de sustitución trigonométrica. Son 3 ejercicios cada quien, porque como ven aquí en la lista, pues son 12 problemas. Entonces no es excesivo de aquí al martes que resuelvan esta tarea y bueno, pregunten dudas, ¿no? Las dudas que se requieran. Y ahí vienen, todos tienen solución. Y son con sustitución trigonométrica. Y quizá algunos se parezcan a cosas que ya hicimos como ejemplos. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una nueva tarea para el día martes. Entonces, nuestro siguiente tema, no sé por qué estoy aquí, acá. Nuestro siguiente tema, aquí. Nuestro siguiente tema es, aquí en este libro lo llaman integración de las fracciones racionales. En otros libros lo llaman fracciones simples, método polar, de muchas maneras. Entonces, esto es lo que ahora tenemos que trabajar. Aquí sí viene una buena cantidad de ejercicios.
Y naturalmente que conforme la potencia de abajo, quiero que observen los problemas. Aquí solamente tengo un cuadrado, o sea, dos lineales me dan un cuadrado. Aquí tengo un cubo, pero son tres lineales. Conforme la potencia va aumentando, aquí ya tengo un cubo, pero tengo un cuadrático. Es diferente de trabajar lineales. Conforme la potencia de abajo va aumentando, se va poniendo cada vez más complicado el problema. Vean estas últimas soluciones, por ejemplo. Vean esto, aquí ya tengo una potencia sexta y vean el tipo de respuesta que aparece. Y obviamente vamos a tener que hacer más trabajo. Mientras la potencia va aumentando, bueno, requiere más trabajo. No es más difícil, pero sí más talachudo. En realidad, este método nuevo que vamos a ver no requiere aprender casi nada nuevo de integración, sino más bien aprender algo algebraico, algo que precisamente se llama el método polar de descomposición de fracciones. Y eso es lo que tenemos que estudiar. No se requiere aprender nuevas integrales o artificios de integración para resolver esto, sino más bien este es un proceso 100% algebraico que permite resolver este tipo de integrales. ¿Cómo distinguimos a estos problemas? Bueno, si se dan cuenta son polinomios. Aquí no hay raíces. No hay raíces en los problemas. Es un polinomio arriba, un polinomio abajo. No hay raíces. Entonces cuando tengamos un polinomio arriba, un polinomio abajo, y sobre todo el polinomio de abajo es de mayor potencia que el de arriba, es cuando tenemos que aplicar este método de fracciones parciales. Observen los ejercicios y el polinomio de aquí arriba es cuadrático y lo de aquí abajo al multiplicarlo quedará algo cúbico. Entonces aquí arriba es una constante y aquí hay algo cúbico. Entonces por eso sabemos que estos métodos, estas integrales requieren fracciones parciales. Entonces vamos al pizarrón. Nos quedan 20 minutos, solo les voy a dar una pequeña introducción de lo que va a pasar ahora con este método de fracciones parciales. Fracciones racionales, método polar de descomposición, así se llama. Entonces, fracciones parciales. Bueno, nosotros vamos a tener una integral que contenga una función racional aquí. Un polinomio arriba, un polinomio abajo. Una de las condiciones importantes para aplicar este método es que el grado de Q sea mayor que el grado de P. El grado del polinomio Q sea más grande que el grado del polinomio P. Si no, no voy a poder hacer esta descomposición. ¿Qué pasa si tengo una integral que el grado de P sea mayor que el de Q? Bueno, eso ya nos ha pasado antes. Si este polinomio tiene grado mayor que este, lo primero que hay que hacer es una división. Por ejemplo, si tuviéramos aquí x cúbica menos 1 entre x cuadrada más 1, es un ejemplo, pues lo primero que hago es la división. Aquí sería x menos x cúbica menos x, entonces aquí queda menos x menos 1 de residuo, y esto se descompone como la integral de x más menos x menos 1 sobre x cuadrada más 1. Entonces separamos en dos integrales, esta va a ser inmediata y esta ya cumple la condición de los grados, que este es más pequeño que este. Entonces a veces nos ponen un problema así y queremos aplicar la descomposición y no nos da. Obviamente no nos da porque este grado es mayor que este. Entonces, en casos en el que este grado sea mayor que este, hay que hacer primero la división y ya caemos en este caso, donde el grado del de abajo es más grande que el de arriba. ¿Eso está claro, muchachos? ¿Sí está claro? Sí. Ok. Ahora, tenemos entonces una integral
de una fracción racional formada por dos polinomios, el de abajo es más grande que el de arriba. ¿Y en qué se basa el método? Bueno, el teorema fundamental del álgebra nos dice que todo polinomio con coeficientes reales de grado n tiene n soluciones en el campo de los complejos. En el campo de los complejos. Eso lo que nos está diciendo es que yo puedo factorizar un polinomio en factores lineales siempre y cuando considere números complejos. Pero como nosotros no estamos considerando números complejos, entonces no podemos descomponer un polinomio en puros factores lineales. Pero lo que sí podemos hacer, y es lo que vamos a escribir aquí, es que todo polinomio se puede descomponer en factores lineales y cuadráticos. Todo polinomio en el campo de los números complejos se puede resolver, todas sus soluciones se pueden obtener, pero en nuestro caso habrá algunas soluciones reales que surgen de los factores lineales y los que tienen solución compleja, nosotros solo los podemos descomponer en factores cuadráticos. Por ejemplo, este polinomio, si yo lo quiero descomponer en factores, bueno, pues lo factorizo. Y este es lineal, de aquí sale una solución real, x igual a 1. Pero este, ¿verdad? Si yo lo quiero resolver, pues no me va a dar soluciones reales, este me daría soluciones complejas, porque el discriminante, si aplico aquí la fórmula general, dentro de la raíz cuadrada quedaría 1 menos 4, que sería la raíz de menos 3. Esto ya me da cosas complejas. Entonces, no puedo yo descomponerlo en cosas lineales. La única manera de descomponer en cosas lineales es si estuviera trabajando con los complejos, pero obviamente aquí no trabajamos con complejos. Por lo tanto, este teorema fundamental del cálculo, ¿verdad?, lo adelgazamos a los reales de esta forma. Todo polinomio se puede descomponer en factores lineales y factores cuadráticos. Así que, cuando tengamos que factorizar algo, sus factorizaciones siempre tienen que estar en factores lineales y factores cuadráticos. Si de pronto ustedes tienen aquí un polinomio de grado 8, es un ejemplo, y ustedes me dicen, pues ya lo factoricé, aquí tengo x cuarta más 1 y aquí tengo x cuarta menos 1, pues esta factorización estaría incompleta. Yo tengo que llevarlo a factores lineales y factores cuadráticos. Este se puede descomponer más, y aunque ustedes no lo crean, aunque no lo vean quizá muy fácil, se puede descomponer en factores cuadráticos, este término. Entonces hay que factorizarlo. Entonces, ¿cuál es la clave o la primer clave para resolver este tipo de problemas? Pues recordar todas las factorizaciones, porque aquí las vamos a necesitar. El primer paso para resolver estos problemas siempre será factorizar el denominador en términos lineales y cuadráticos. Factorizar el denominador en términos lineales y cuadráticos. Si observamos un poco los ejercicios que vienen, por ejemplo, en el libro que estábamos consultando ahorita, en el Piskunov, si ustedes observan, en muchos problemas, aquí no viene factorizado. Es un polinomio cúbico, no está factorizado. Aquí tampoco está factorizado. Pero hay otros, por ejemplo aquí ya está factorizado. Aquí ya está factorizado. Aquí ya está factorizado. Nos ahorran un poquito el trabajo en muchos problemas. Aquí ya está factorizado. Aquí ya está factorizado. Entonces, en muchos problemas
nos resuelven la factorización, pero habrá otros ejercicios en donde no, y nosotros tengamos que hacer la factorización. Entonces, es importante recordar, dejo de compartir, es importante recordar cómo es que hacemos factorizaciones en general de cualquier polinomio. Es nuevamente recordar factorizaciones porque aquí las vamos a utilizar. No siempre, porque como acaban de ver, muchos problemas ya vienen factorizados, pero en otros tendremos que hacerlo nosotros. Entonces, ya tienen también un poquito de tarea, recordar factorizaciones. De ser necesario factorizar, hay que recordar cómo se factoriza. Y después de que ya factorizamos el denominador, bueno, ahora viene lo que llamamos la descomposición de esta fracción. Lo que vamos a hacer es descomponer esta fracción en fracciones más sencillas. Le llamamos fracciones parciales, o sea, pedazos de fracción de esta que es la original. Eso es una fracción. Entonces aquí la vamos a descomponer en varias fracciones. Algunas fracciones van a tener términos lineales aquí abajo. Otras van a tener términos lineales, aquí voy a cambiar las letras, términos lineales a potencias. Esto no es un término cuadrático, esto es un término lineal al cuadrado, pero es lineal. Vean la potencia de la x, es lineal. Está al cuadrado, significa que está repetido, pero este no es un factor cuadrático, este es un factor lineal. También van a aparecer a veces factores cuadráticos. Aquí pueden aparecer cosas como esta, donde ya la x está al cuadrado. Y van a aparecer a veces, este es el caso más complicado, términos cuadráticos repetidos. Aquí como acá, este no es un término de cuarta potencia. Este es un término cuadrático repetido 2 veces. Podría estar repetido incluso 3 veces. Es el caso más complicado, el más difícil, el más largo más bien. Pero entonces, como yo descompongo este denominador en factores lineales y factores cuadráticos, mi descomposición va a establecer cosas lineales repetidas, cosas cuadráticas y cosas cuadráticas repetidas. Y dependiendo cómo sea esta factorización, es cómo va a ser esta descomposición. Entonces, cuando logremos descomponer, lo único que vamos a hacer es que la integral de esto es la integral de cada uno de estos términos. Como estas fracciones son simples, son más sencillas, estas ya las vamos a poder resolver con los métodos anteriores. Pero entonces, aquí está la explicación de por qué este método, pues no hay nada nuevo en integrales o en derivadas. Esto es un método 100% algebraico, donde una fracción complicada la vamos a descomponer en fracciones más sencillas y vamos a repartir la integral en estas fracciones. Y es 100% algebraico. Al ser 100% algebraico, pues nos va a llevar, en particular, a sistemas de ecuaciones lineales. Y eso es lo que resulta ser talachudo. A veces nos quedan sistemas 3×3, 4×4, 5×5, 6×6, y ahí es donde nos vamos a gastar el tiempo en resolver este tipo de problemas. En que tenemos que resolver un sistema de ecuación. Si este polinomio, el de abajo, es de grado 5, nuestro sistema va a ser 5×5. Si este polinomio es de grado 3, nuestro sistema va a ser 3×3. Si este sería de grado 6 o 7, tenemos un sistema de 6 o de 7 ecuaciones con 7 incógnitas. Ahí es donde está la talacha. No es difícil, pero sí puede resultar muy talachudo, o sea, laborioso. Porque al resolver el sistema, bueno, pues imaginen, ¿no? En complementos, ¿qué era lo que más hacíamos? Sistemas 4×4, 5×5. Aquí a veces vamos a tener que resolver ese tipo de sistemas y sí nos va a llevar un poco de tiempo resolverlo. Entonces, en esto va a radicar el nuevo método que vamos a ver de fracciones parciales ya el día viernes que nos veamos. Y bueno, lo que tienen que
recordar, repito, de ser necesario es la factorización. Yo voy aquí, cuando nos enfrentemos a un problema de factorización, pues lo voy a factorizar, les voy a decir qué método usé, pero no me voy a tardar demasiado en explicarles cómo realicé la factorización, solo qué utilicé y cómo lo hice para hacer la factorización, y luego ya escribiremos. Lo que tenemos que ver realmente es cómo se descompone esta fracción en fracciones más sencillas, cómo tenemos que escribir esa descomposición. ¿Sí, muchachos? ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, lo que les pido, bueno, terminen su tarea. Voy a terminar ya la grabación.